Evangelio de hoy, 13º domingo ordinario. Primera lectura. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno mortal. Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan quienes le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor a quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Segunda lectura. Que la abundancia de ustedes remedie la necesidad de sus hermanos pobres. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. No se trata de que los demás vivan tranquilos mientras ustedes están sufriendo. Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa, porque entonces la abundancia de ustedes remediará las carencias de ellos, y ellos, por su parte, los socorrerán a ustedes en sus necesidades. En esa forma habrá un justo medio, como dice la Escritura: al que recogía mucho, nada le sobraba; al que recogía poco, nada le faltaba. Palabra de Dios. Óyeme, niña, levántate. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer,
asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Un saludo a todos ustedes, hermanos que ven el canal Grazia TV. Si ya llegaron hasta este punto del video y les gustaría dedicar unos 10 minutos al día para progresar en el conocimiento de su fe y en su vida de oración, les invito a suscribirse a este canal, haciendo clic en las letras rojas o botón rojo que dicen suscribirse. Hoy escuchamos que la gente seguía en multitudes a Jesús y que muchos querían que los ayudara en sus problemas. Querían que les remediara su enfermedad e incluso vimos que puede remediar la muerte. En la primera lectura del libro de la sabiduría, escuchamos que Dios no creó al hombre para que muriera. Sufrimos y morimos por la envidia del demonio y por nuestro pecado. Pero como nos dice San Pablo en su segunda carta a los Corintios, Jesús, el que era infinitamente rico, al ser Dios, quiso venir a empobrecerse para solucionar nuestra pobreza. Jesús se ha sacrificado y ha vencido el pecado y la muerte. Y solo a través de Él, nosotros también podemos vernos libres de nuestros males y llegar un día a acceder al cielo, y así ser tan ricos como Él lo era. Ya desde ahora, de hecho, podemos acceder a sus beneficios, porque Jesús, al irse, nos prometió estar con nosotros, con los apóstoles y con toda la Iglesia, hasta el fin del mundo. Pero hoy en día, no todos saben encontrar a Jesús, ni obtener de Él esa ayuda, esa salvación de nuestros problemas más importantes de la vida. Jesús, cuando vino en su forma visible, era famoso por sus palabras llenas de gracia, porque curaba a los enfermos y expulsaba a los demonios. Era una figura única, y las multitudes acudían a Él, y hasta se apretujaban con Él. La mujer que padecía flujo de sangre, la llamada hemorroísa, fue una de muchos que tocaron el manto de Jesús, y sin embargo, solo ella quedó curada en ese momento. Por eso, tenemos que darnos cuenta de que podemos acercarnos a Jesús por curiosidad, porque todos van con Él, por diversión o por cualquier otro motivo. Podemos tocar a Jesús en su manto, como uno más en la multitud, pero también podemos tocarle como la hemorroísa, con fe. Frecuentemente, solo el que toque, por medio de la fe, el manto espiritual de Jesús, es el que verdaderamente lo ha tocado, y el que puede obtener de Él la gracia que necesita. Pueden pasar muchos años. La hemorroísa llevaba 12 años con su enfermedad terrible, perdiendo la sangre. Fue con médicos que tenían conocimientos limitados a la ciencia, y no se curó. Así nosotros, al sentirnos que nos falta la vida, que nos vamos apagando por el pecado, podemos buscar en lo humano la solución. Iremos a diversos lugares, con distintas personas, y solo terminaremos peor. Todo será en vano.
Pero si nos acercamos a Jesús con fe, entonces, sin duda, obtendremos la salvación. Y no solo nos curará de nuestras enfermedades espirituales, sino que incluso nos resucitará de la muerte espiritual en que vivimos, como al hijo del jefe de la sinagoga. A veces podemos creer que nuestra vida no puede cambiar, que no podemos dejar el pecado y que nuestra muerte es irreversible, como aquellos que se burlaban de Jesús cuando dijo que la niña estaba dormida. Tal vez así estamos nosotros, dormidos, sin la conciencia del Dios que puede salvarnos y sin ser útiles. Pero Jesús puede despertarnos y hacer que vivamos como Dios quiere, no libres del sufrimiento, pero sí en una relación viva con Dios que nos da alegría y que le da el sentido a nuestra vida. Hoy en día, por medio de la fe podemos tocar ese manto espiritual de Jesús y recibir su gracia, pero también podemos tocarlo en la Eucaristía. Si estamos libres de pecado grave, podemos ir a la iglesia y al comulgar, imaginar que estamos en el relato del Evangelio, entrando en contacto con el Cristo verdadero. Estamos haciendo más que esa mujer, y con nuestra fe y buena disposición, Él puede curarnos al estar en contacto con nosotros. Pidamos a Jesús que nos ayude a tener mucha fe, para que no seamos uno más que le toca sin amor, sino que podamos verdaderamente acercarnos a Él con la actitud adecuada y beneficiarnos de su gracia sanadora del alma. Que veamos con los ojos del alma, en la Eucaristía, al Cristo que podemos tocar incluso hoy mismo, igual que aquella gente que lo conoció hace 2000 años. Amén. Hermanos, si quieren estar al pendiente de nuestros videos, suscríbanse tocando el botón con la cruz dorada que aparece en este momento en su pantalla. Hasta mañana, Dios les bendiga.